Buenos días. Igual no voy a poder hacer esto, ¿verdad? ¿Así? Vale, no se ha roto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Es un honor estar aquí. Yo creo que sueno muy fuerte. ¿No? ¿Me escucháis bien? Vaya que si me escucháis bien, ¿eh? Os vais a hinchar de escucharme. Bueno, primera pregunta. Después de, por supuesto, agradecer el privilegio que es abrir las escrituras con vosotros. Primera pregunta. ¿Habéis estudiado? ¿Cómo que no? Es que no sabíais que teníais examen. Claro. Entonces, ¿cómo vais a estudiar si no sabíais que teníais examen? Bueno, pues sacad un bolígrafo, por favor, no es muy difícil. Prometo que no va a ser muy difícil. Sacad un bolígrafo, o, el móvil, cualquier sitio donde queráis escribir, no en la camisa del vecino. Eso no se vale. Es muy sencillo. Cuatro, 1, 2, 3, 4. Sí, cuatro preguntas. Venga, va, 5. Así hacemos un número más redondo. Venga, ¿ya estáis listos? ¿No? ¿Sí? ¿Puede? ¿Quizás? Venga, primera pregunta. Yo entiendo por una persona culta, o otra forma de decirlo, una persona culta es... Ustedes añaden la respuesta a esa pregunta. Una persona culta es... ¿Ya está? Venga. Siguiente pregunta. Para mí la cultura es... Para mí la cultura es... Y busco quizá un adjetivo más bonito que buena o mala. ¿Vale? Esos dos no se valen. Para mí la cultura es... Tercera pregunta. La cultura surge de... O el origen de la cultura es... Para aquellos que estáis muy versados en historia, no quiero una presentación así enorme de grande, no os voy a pedir este examen, que me lo entreguéis después, no os voy a dar nota, simplemente para vosotros. La cultura surge de... Cuarta pregunta. Esta es una o la otra, entonces tenéis 50%. ¿La cultura es algo secular o es algo sagrado? Una de las dos. No me deis la respuesta de domingo por la mañana. Dadme la respuesta que vosotros penséis. ¿La cultura es algo secular o es algo sagrado? Y luego, un poco, la idea que vamos a visitar, o la idea de esta presentación, o de esta predicación, hay... Mayormente, por lo que he podido ver, hay 4 respuestas posibles de los cristianos, de la comunidad cristiana hacia la cultura. Una de ellas es rechazo. No quiero saber nada acerca de la cultura. Otra es ignorancia y aislamiento. No solo me voy a separar. La primera, rechazo, entonces, bueno, hay cultura, voy a ir ahí con un bate de béisbol y voy a hacer algo. La segunda era eso, ignorancia, aislamiento. Yo soy cristiano, prefiero mantenerme alejado de la cultura. Y una tercera, que es una mezcla entre rechazo, aislamiento, ignorancia, y la cuarta opción, una mezcla de todo. La cuarta opción es influencia o transformación. Una persona como cristiana decide una de estas 4 posturas, más o menos. Seguramente hay más posturas, hay más versiones, pero bueno. Y ahora vuestra pregunta. Como cristiano, yo, hablando de vosotros, he decidido interactuar con la cultura de la siguiente forma. Yo participo, me involucro en la cultura de la siguiente forma. Rechazo, indiferencia, una mezcla de todo, o transformarla en la forma en la que podáis. ¿Ya está? ¿Tenéis vuestras respuestas? Muy bien. Bueno, como os he dicho, yo no os las iba a corregir. Estas son unas respuestas para vosotros. Este es un examen que quiero que os hagáis a vosotros mismos. Una reflexión que quizás yo creo que no hubiera hecho, al menos de forma consciente, de no ser por la oportunidad de predicar este mensaje. Yo tengo una postura, tengo una creencia en cuanto a la cultura y en cuanto a cómo la Biblia influencia mis decisiones a la hora de consumir cultura.
pero de no haber sido por esta preparación, quizá no lo hubiera hecho de forma tan meticulosa o de forma tan clara. Entonces, quería daros la oportunidad de que vosotros también pensarais en ello. La idea principal de este mensaje, si os olvidáis de todo lo que voy a predicar y estas cosas, no tengo ningún problema con ello, pero la idea principal es que como creyentes, como cristianos, tenemos la responsabilidad de analizar la cultura que nos rodea, de verla, de escrutinarla. ¿Existe esa palabra en castellano? ¿Escrutinar? Vale, esa palabra que vosotros sabéis. Tenemos esa responsabilidad y buscar la forma en la cual conectar las escrituras con la cultura de las personas que nos rodean. Esa es mi idea, esa es mi postura. Ya os he dicho cuál sería mi respuesta para la última pregunta. Y con esa idea es que me gustaría presentaros tres perspectivas diferentes de cómo se entiende la cultura, de cuál es el origen de la cultura, de dónde surge la cultura. No os voy a aburrir con esto. Yo os lo voy a contar y si os aburrís lo entiendo perfectamente. Hay tres personas principalmente que son citadas o que son usadas como referencia para explicar la cultura, el origen de la cultura. Una de ellas es el doctor Fons Tropenars, seguro que lo estoy pronunciando mal. Pero básicamente su idea, me han dicho que tengo un láser. ¡Hola, qué chulo! Su idea es esto, como se puede ver, como una especie de cebolla, ¿vale? En la cual hay algo que está en el centro, hay otra capa exterior y luego está la parte que todos nosotros veríamos, el producto de todo lo que está dentro. Básicamente, nuestras normas, nuestros valores, nuestras perspectivas, nuestras creencias producen algo y ese algo, este doctor dice, es cultura. Vale. Otra perspectiva sería la de este hombre, Gerd Hofstede, o ese apellido, en la cual dice que al centro de todo lo que nosotros hacemos están nuestros valores. Está aquello que consideramos valioso, aquello que consideramos como más importante en nuestra sociedad o en nuestra persona. Aparte de ello, tenemos una serie de rituales, y esto lo podemos, estando en España, podemos pensar de forma muy clara, en Cataluña, podemos pensar todo esto de forma muy clara. Podéis pensar en algún ritual que sea propio de vuestro pueblo, de aquí de Vilanova, algo que se haga siempre, ¿no? La castañada, por ejemplo, algo propio y particular de esta zona en concreto, ¿vale? Algo propio y particular de vuestra familia, un ritual. Pues todos los días desayunamos tal cosa, pues un ritual, una cosa que hacemos habitualmente. Y eso forma parte, o es un reflejo de nuestros valores. Entiendo que es importante desayunar, por lo tanto, todos los días tengo el ritual de desayunar, ¿vale? Y ahora, resulta que también tenemos una serie de héroes, personas a las que hemos visto y hemos escuchado que han hecho, que participan de nuestros valores, que tienen una serie de rituales y que, por lo tanto, nosotros al observarlos hemos decidido ponerlos arriba. ¿Podéis pensar en algún héroe particular? Cualquiera de los que podáis pensar, bueno, pues un héroe, ¿vale? Y luego un símbolo, algo que nos recuerde o que nos algo que nos recuerde o nos ayude a vivir de forma acorde con nuestros héroes, nuestros rituales y nuestros valores. Y algo que me llamaba la atención de esta idea es que parece muy estructurada, estas cosas muy estructuradas, pero la realidad, y creo que vosotros vais a estar de acuerdo conmigo en esto, es que dice este hombre que nuestra práctica trasciende todo esto. Lo que nosotros en realidad hacemos muy pocas veces va a ir en contra de nuestros valores, pero puede ir en contra de nuestros rituales. Puede ir en contra de nuestros héroes, de las personas a las que consideramos en más alta estima, y puede ir en contra de los símbolos a los cuales veneramos. Por ejemplo, una cruz. Puede ir en contra de todo esto. Nuestra práctica va en contra de esta idea, a veces. Me llamó la atención. Y la tercera, ya sé que está puesto en inglés porque no lo encontraba en castellano y porque no se me da muy bien dibujar. Mis alumnos se ríen todo el rato de la forma en la que dibujo y no quería que vosotros también participarais de eso. En fin, este hombre, Edward T. Hall,
desarrolló esta idea. Todos conocéis los icebergs, las cosas que hundieron el Titanic. ¿Sí? Genial. Vale, básicamente la idea es esa, que tenemos... No, ya sabía que me iba a equivocar. Tenemos algo que podemos ver, una parte visible, un 10%, 15%, depende del porcentaje, y tenemos un montón que está debajo. Entonces, este hombre decía que la cultura es ese 10, 15% que nosotros podemos ver de la sociedad, que nosotros podemos ver de lo que nos rodea. Este modelo se ha aplicado para muchísimas cosas y en este también creo que vais a estar de acuerdo. ¿Diríais que las personas que os rodean, vuestros familiares y amigos, esto parece un poco intimidante, vuestros familiares y amigos, ¿os conocen al 100%? No, ¿verdad? ¿Un 10, 15%? ¿20, 50, 60%? Básicamente es esta idea, porque tenemos un worldview, una perspectiva, una cosmovisión del mundo, de cómo entendemos el mundo, y eso influencia la forma en la cual vamos a comportarnos. Tenemos un concepto de tiempo, si nos parece el tiempo importante o no. Tenemos un concepto de justicia. Tenemos unas creencias religiosas, y por veros aquí entiendo que vuestras creencias religiosas más o menos se alinearán con las mías y las personas que están alrededor vuestro. Y luego tenéis unos modelos por los cuales tomáis decisiones. Hay personas que, como yo, se esperan hasta el último momento para tomar su decisión, casi cuando ya se está cerrando la puerta y dicen, que sí, que quería pasar. O hay personas que toman las decisiones 3 meses antes, lo tienen todo planeado y organizado, y luego están todas las personas entre medio. Y luego, religión o prácticas o diferentes rituales que se puedan tener. Todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿O a qué cosas tienen en común estos 3 modelos? A esa pregunta que os hacía al principio, ¿de dónde surge la cultura? Porque el subtítulo de este mensaje es El cristiano y la cultura. Vale, genial, pero ¿qué es la cultura? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Y una vez que entendemos qué es, ¿cómo interactuamos con ella? En base a estos 3 modelos y a estas ideas, podemos entender, o me gustaría compartiros, y vosotros podéis discutir con esto, por supuesto, que la cultura es aquello que surge de la sociedad alrededor nuestro, de cada una de las personas. No tenemos que ser escritores increíblemente famosos, con premio Nobel, premio Planeta, o lo que sea de estas cosas. No tenemos que ser eso, pero podemos producir cultura. No tenemos que ser grandes oradores, ni grandes conferenciantes, ni nada de eso para tener una opinión y de esa forma influir en la cultura que nos rodea. No tenemos que ser grandes pintores, como yo me acuerdo, no sé si visteis alguna vez, esto yo lo vi en México cuando era muy pequeño. ¿Os suena Bob Ross? Una persona que tenía un pelo así, todo interesante, eso siempre me parecía muy hipnótico. Según lo dejaba crecer, se movía y tal. Bien, y pintaba, y vemos aquí un arbolito. A mí nunca me salió ese arbolito. Y mira, voy a preguntarme qué hay aquí, y sale una montaña maravillosa y esta montaña majestuosa y tal. Pero sin ser grandes artistas, influimos y influenciamos en nuestra cultura. Entonces, esa idea es algo que surge de nosotros. Otra persona a la que estaba leyendo, que me llamó mucho la atención, cómo llegó a esta conclusión de la cultura. La cultura, si lo buscáis en el diccionario de la Real Academia, una de las primeras acepciones es cultivo o cultivar. Es el origen de la palabra latina. Y me llamó la atención la forma en la que conectó estas ideas. Nosotros asistimos a un culto, a una iglesia, sí, pero a un culto. ¿Vale? Y dice esta persona, dice que honrar con adoración se convirtió en esta palabra culto conectado con la palabra cultura, hacer crecer la fe interior. Bueno, podemos estar de acuerdo más o menos, pero una cosa creo que sí podemos estar de acuerdo, en que aquello que brota del alma. Porque mientras estaba el grupo de adoración aquí, de mientras vosotros orabais ahí atrás, de mientras podríais estar leyendo en vuestras casas, en vuestro momento de devocional, hay algo que brota de vuestro interior. Hay un sentimiento
Y entonces no tenéis que estar en cuatro paredes, no tenéis que estar rodeados con personas. No estoy diciendo que esté en contra de eso, pero podéis tener un culto a Dios. Hay algo que brota de vuestro interior con dirección a Dios y tenéis ese culto. Otra idea, bueno, pues habitar en un lugar o cultivar la tierra, quizá mucho más llamativo. Y por último, aquello que brota del ser humano se convirtió en cultura. Otra vez, una forma mucho más suave de decir, bueno, pues, ¿qué es la cultura? Aquello que brota del ser humano. Esa es mi respuesta para de dónde surge la cultura. Podéis estar de acuerdo o no en esta idea y eso por supuesto está bien. Pero pensad en un momento en esta idea. Si la cultura brota del ser humano, si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, como participar en la cultura de alguna forma o de otra, deberíamos poder hacerlo todo para la gloria de Dios. Y sea cual sea vuestra decisión a cómo interactuar con la cultura, lo cual es correcto, si es delante de Dios y el Espíritu Santo está hablando en vuestros corazones en esas decisiones, no estoy aquí para torceros el brazo y decir, tenéis que estar de acuerdo conmigo en la forma en la cual tenemos que interactuar con la cultura. Esa no es mi idea. Estoy aquí para compartiros mi postura y quizá compartiros un par de pasajes de las Escrituras. Pero sea cual sea vuestra postura respecto a la cultura como creyentes, como cristianos, debéis poder hacerlo para la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Que no estoy diciendo, si tú rechazas la cultura, estoy aquí, Víctor, diciéndote eres una persona terrible. No he dicho eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos más o menos? Bueno. Ok. Ahora, ya que hemos, espero, entendido la cultura, me gustaría que viéramos la influencia que la cultura puede tener. Primero que nada sobre nosotros, y aquí me gustaría que me acompañarais a Romanos 12, versículos 1 y 2. Imagino que quizás pensabais que acabaría en este versículo en algún momento, ¿verdad? ¿Puede? Quizás. Bueno, no lo sé. Romanos 12, versículos 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fijaos otra vez el principio de ese versículo, dice, no os conforméis a este siglo. Literalmente, no entréis dentro del molde en el que este siglo quiere meteros. Aquellos que tenéis niños lo podéis entender, o lo podéis conectar con esta idea, o aquellos que habéis sido niños, todos, seguramente habéis jugado con plastilina, con Play-Doh, con masita, con alguna de estas cosas, depende de cómo la llamen, o habéis hecho galletas. ¿Alguna vez habéis hecho galletas con moldes de galletas? Bueno, hay diferentes formas. Puedes o aplanar la galleta, la masa de galleta, y luego cortar cosas, ¿verdad? Y acabas sacando galletas. O la versión bruta, puedes poner el molde de galletas y la masa de galletas adentro. No, el resultado no es tan bueno. Pero básicamente es eso. No os forcéis en la forma de este mundo. El mundo sea aquel que determine la forma que tenéis que tener como creyentes, evidentemente. ¿Por qué? Por lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Por las misericordias de Dios. Porque Dios nos ha mostrado misericordia a vosotros y a mí. Lo menos que le debemos es no permitirnos caer en las formas que este mundo quiere poner alrededor nuestros. Que la cultura, el cristiano debe ser diferente de la cultura, debe ser distinto. En un libro que estaba, madre mía, qué mal se ve, un libro que estaba intentando leer, es un libro en inglés, es una guía práctica de la cultura. Intenté buscarlo en castellano y no lo encontré, así que, bien, estos dos autores hablaban acerca de este versículo y acerca de la cultura en el área del entretenimiento. La cuestión no es si nuestras mentes están siendo renovadas.
La cuestión es qué es lo que las está renovando. Cuando nosotros consumimos entretenimiento, cuando nos sentamos y como todos, yo también me relajo viendo una serie de televisión, o viendo una película, o me relajo leyendo, o me relajo escuchando música. Me relaja. Pero la cuestión es que nuestras mentes también están siendo renovadas en esos momentos. Y renovadas quizá no por la renovación o no en el sentido positivo en el cual nos gustaría verlo. Porque solo tenéis que pensar en qué permitimos en nuestras casas, qué permitimos en nuestros hogares, qué permitimos a nuestros hijos. Ya sabéis que soy profesor de inglés y tengo críos pequeños que vienen a clase y los escucho hablar de series de televisión que no sé si deberían estar viendo. ¿Me explico? Cada quien es muy libre de hacer lo que quiera, pero es que luego ves la reacción en cadena y unos comportamientos que son demasiado adultos para la edad que corresponde a esos niños o niñas. Entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Porque lo cierto es que nuestra mente se renueva, lo queramos o no. La cultura tiene una influencia sobre nosotros como personas, sobre otros como creadores de cultura. La cultura tiende a moldearnos de forma más profunda, también del libro que os mencionaba, mediante aquello que se presenta como normal. Solo tenéis que pensar en las series de televisión que se producían hace unos años y las series de televisión que se producen ahora. Según sean la cosa, incluso podéis dentro de la misma serie de televisión ver una temporada, la primera temporada, la siguiente, ya no sé qué sea exactamente, pero es normal, al menos en la serie de televisión lo es. Significa que en la sociedad también. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Las series de televisión, los productores de Hollywood y todas estas cosas dicen, pues esto es lo que la gente compra, entonces voy a producir más cosas. Y entramos ahí en un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no vea nunca más series de televisión? Eso os lo dejo a vosotros. Lo que quiero que veáis es que seáis capaces de identificar lo que veis y de poder desafiarlo con las Escrituras, desafiarlo con la Biblia. Sobre nuestra sociedad al completo. En el fondo, ¿quién refleja a quién? Entendiendo que la cultura surge a partir de nosotros como seres humanos, y nosotros formamos parte de la sociedad. ¿A quién refleja a quién? ¿Es nuestra cultura la que refleja a la sociedad o la sociedad la que refleja a la cultura? Afectamos nosotros de una forma o de otra y, lo más importante, lo estamos haciendo de forma positiva. Me atrevería a preguntar, ¿lo estamos haciendo? Me encantaría que fuera que sí. Fijaos, en Génesis 6, versículo 5, antes de hablar del diluvio y todo eso, ¿conocéis el pasaje? Fijaos la tristeza o la declaración que quizás no es tan diferente en nuestra sociedad hoy en día, en nuestro mundo hoy en día. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Que todo designio de los pensamientos del corazón no es mi opinión acerca de lo que está pasando. No es mi opinión acerca de me gusta más esta pintura o me gusta más esta otra. Es que a la raíz de todo ello, como veíamos en las ilustraciones esas, la de las cebollas o el iceberg, el cubito de hielo gigante, al centro de todo eso era de continuo solamente mal. Esa era la perspectiva que existía en ese momento. Ese era el problema que existía en ese momento. No lo vais a poder leer, pero en fin, os cuento qué es lo que dice. En este caso, en 1791, el escritor Thomas Paine escribió y dice esto.
Básicamente, si la virtud, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas de forma virtuosa, no como un violinista o una persona que toque un instrumento de forma adecuada, sino algo que sea correcto moralmente. Dice, si la virtud fuera dependiente de la cultura, de ser una persona culta, de ser una persona ilustrada, de ser una persona enseñada, y la cultura, el privilegio de una minoría, ¿qué podría esperarse del resto de nosotros? Tenemos suficientes físicos, geómetras o topógrafos, químicos, astrónomos, poetas, músicos y pintores, pero ya no ciudadanos entre nosotros. Tenemos personas a nuestro alrededor que saben mucho, tienen títulos en sus paredes que dicen que pasaron exámenes, que superaron ideas, que se comportaron de la forma en la que debían comportarse en las universidades, en las instituciones de cultura. Pero la realidad dice en 1791 que ya no tenemos ciudadanos entre nosotros. Personas que se preocupen por las personas que están a su alrededor. Personas que amen a las personas que están a su alrededor. No sé cuál sea vuestra impresión, no sé si estáis de acuerdo con esta idea para aplicarla ahora, en el 2019. Yo pienso que sí. Pienso que vivimos en una sociedad en la que sí, nos convertimos en consumidores de cultura. Somos consumidores de cultura de una forma o de otra. Pasamos tiempo en nuestros teléfonos, pasamos tiempo en las bibliotecas, pasamos tiempo con nuestros amigos, familiares, lo que sea. Pero muchas veces nos hemos aislado a nosotros mismos y ya no nos hacemos capaces de interactuar con las personas que nos rodean. Consumimos cultura porque somos cultos. Somos personas decentes que nos mirarían las personas alrededor. Pero esa conexión personal la hemos perdido. Ya no somos ciudadanos. Por último, el cristiano y la cultura. Debemos recordar nuestro deber. Al principio el mensaje lo ponía como título, es nuestro deber. Y otra vez os recuerdo, independientemente de la postura que toméis hacia la cultura, no os voy a juzgar ni voy a hablar mal de vosotros ni nada por el estilo, Dios me libre. Pero es nuestro deber, sea lo que hagamos, poder honrar a Dios al respecto. ¿Sí? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Bien, vale. Debemos reconocer que tenemos un deber, tenemos una tarea. Como cristianos, ¿cuál puede ser nuestra tarea? ¿No? ¿Alguien? ¿Como cristianos? Dar a conocer el Evangelio. Gracias. Genial. Tenemos una tarea, dar a conocer el Evangelio, ¿sí? ¿Podemos estar todos de acuerdo con eso? ¿Allá al fondo también? Genial, estamos de acuerdo con eso. Tenemos una tarea, tenemos un deber. Y si hemos de alcanzar a nuestros vecinos, si hemos de alcanzar a las personas que nos rodean, debemos hacerlo en el terreno en el que ellos están. Esto quizá ya me lo habéis escuchado antes. Debemos hacerlo en el terreno en el que ellos están. No desde un punto de vista, yo juzgote, sino desde un punto de vista en el cual podemos llegar a un acuerdo y desde luego no mediante un engaño. Y debemos reconocer el coste que esa tarea va a tener. Acompañadme a Segunda de Pedro capítulo 5, Segunda de Pedro capítulo 2. Estaba leyendo la siguiente referencia. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Me encanta la valoración o la explicación que se nos da de esta persona, de este personaje del Antiguo Testamento. Hay diferentes personas o diferentes perspectivas respecto a Lot. Hay personas que decían, es que como Lot no se comportó como justo, como debiera haberse comportado. ¿Cómo es que no dio testimonio como debiera haberlo hecho? Pero de acuerdo a este pasaje, podemos ver una perspectiva, pienso, un poco diferente. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si reconocemos nuestro deber como cristianos, no es
no es para mirar la cultura alrededor nuestro y decir, ¡ay, esta gente! Sino quizás es como Lot en esta idea, en el cual estaba ahí, vivía ahí, tomó la decisión de estar en ese lugar, la Biblia lo llama justo, que moraba entre ellos y dice, afligía cada día su alma por lo que ocurría. Hay diferentes formas en las cuales podemos entender esto. Una idea de que orara a Dios, intercediera a Dios por el pueblo de Sodoma. Y aquí estamos leyendo más de lo que dice. Pero era algo que le dolía. Mi pregunta para nosotros, para todos nosotros, es: ¿nos aflige la cultura que vemos a nuestro alrededor? No nos da, no, me da asco verla. No, nos aflige, nos duele. Cuando vemos cultura alrededor nuestro, cuando vemos problemas alrededor nuestro, vemos algo y decimos, Señor, ten piedad de estas personas. Señor, ahí hay una persona que lleva tu imagen, que lleva tu espíritu de vida, ¿no? Entendemos quizá no Espíritu Santo, y la veo en problemas. Ten misericordia de esta persona. Ayúdame a encontrar una forma en la cual puedo hablar con esa persona. Nos aflige, nos duele. Vemos pecado y decimos, esto es pecado. O no. O hacemos bromas al respecto. Yo sé que a veces sí, yo también. Hacemos bromas al respecto, hacemos burlas al respecto y hacemos menos de lo que debiera ser. Yo sé que lo hago cuando quiero pecar, porque es una decisión que tomamos voluntariamente. Cuando quiero pecar, es que tengo una razón para ello, ¿verdad? Cuando quiero pecar, tengo una razón para ello y no me aflige como debiera. Esa es mi pregunta para vosotros. ¿Nos aflige el pecado? Fijaos que me llama mucho la atención el versículo 7 y dice, por la nefanda conducta. De vez en cuando encuentras estas palabras que son como perlas y dices, uy, qué divertido, ¿qué será eso? Dice, esta es aquella conducta, describiendo la conducta, de la cual no se puede hablar sin repugnancia u horror. Efesios 5, 11 y 12 nos recuerda de no participar, de no hablar ni siquiera de aquellas cosas que se hacen en lo secreto. Entonces ya encontré mi justificación para alejarme de la cultura y no quiero saber nada acerca de lo que ocurre. O podemos recordar una idea que Spurgeon comentó hace mucho tiempo. Dice que hay algunos pecados de los cuales el hombre no debería hablar. Y en eso quizá estamos de acuerdo. Hay algunos de los cuales no deberíamos hablar. No deberíamos hacer menos de ellos, no deberíamos hacer más de ellos, no deberíamos mencionarlos. ¿Vale? Podemos confesarlos con Dios y todas esas cosas, pero no deberíamos hablar. Continúa Spurgeon diciendo, pero no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Hay cosas terribles, nefandas. Ya tenía ganas de utilizar esa palabra otra vez. Nefandas. Pero aún así, Cristo pagó por ellas. Y ese es nuestro deber. Es compartir con las personas que están a nuestro alrededor que hay una solución, que hay esperanza, que aún en medio de su cultura hay esperanza. Porque nuestro deber también es analizar las raíces. Es traerlas, si me permitís, a la luz del Evangelio. Quizá podéis acompañarme ahí a Efesios 5, versículo 13. Efesios 5, versículo 13. Porque cuando analizamos las raíces, cuando vemos lo que hay detrás de todo esto, cuando podemos examinar los valores, la cosmovisión de las personas que generan cultura, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De ahí podemos entender que quizá esa luz de la que estaba hablando el versículo 13 pueda ser Cristo, su palabra. Cuando somos capaces de hacer eso, entonces podemos influenciar la cultura de forma diferente. Y para influenciar la cultura o confrontar la cultura, quizás suena esta una versión un poco más combativa, más difícil, más agresiva. Cuando confrontamos la cultura o para confrontar la cultura, requiere un conocimiento de la Biblia, un conocimiento de las Escrituras. Y esa, imagino que tanto para vosotros como para mí, en muchos casos estamos puestos en vergüenza. Tenemos más cosas de las que avergonzarnos que de las que regocijarnos y decir, ¡buah, qué buena persona soy! ¡Qué buen nivel de conocimiento bíblico tengo! Me pasa todo el rato con testigos de Jehová. ¿Nos pasa a vosotros? Que a veces saben más de las Escrituras que yo. Y dices, pues mira, ese no lo había buscado, pero es un buen versículo. ¿Te importa si lo estudiamos juntos? Normalmente dicen que no. Pero fijaos, en Juan 17, versículo 16 al 17. Venía pensando en este versículo de mientras conducía. Juan 16 al 17. Jesús está orando por sus discípulos. Y según estaba pensando en esta idea, estaba pensando cómo muchas veces protesto. Voy a ser honesto. Me quejo de que Dios no contesta a las oraciones de la forma en la que me gustaría. Y también estaba pensando en este versículo cómo yo no contesto las oraciones de Jesús, en esta en concreto, de la forma en la que quizá a Él le gustaría. Leedlo conmigo. Versículos 16 al 17, hablando de sus discípulos, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo 15 es esta idea, dice, porque no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está orando a su Padre y le está pidiendo que proteja a los discípulos, que proteja a aquellos que creen en Él. Que dice, no son del mundo, ¿no? Y no te pido que los quites del mundo, que los apartes de donde están, sino que los guardes del mal, que los santifiques en tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si participáramos en responder a esta oración, si participáramos en aprender más de las Escrituras, entonces podríamos ver la cultura que nos rodea e identificar y conectar puntos, porque muchas veces eso es lo que las personas alrededor nuestro necesitan. Algo como unir los puntos, algo que una donde están con las Escrituras. Y dice, qué curioso. No lo había visto de esa forma. ¿Y tienes más de esos? Sí, mira, también ves este otro punto que tienes aquí, este también se conecta con esto. Mira, así fue para mí. Muchas veces eso es únicamente lo que necesitamos. Requiere disciplina, requiere sacrificar una serie de cosas, una serie de actividades, una serie de hobbies. Pero bueno. Proverbio 29:2. Sé que está sacado de contexto, entonces no le deis muchas vueltas a eso. Sé que está hablando en cuanto a gobernantes, sé que está hablando en cuanto a política, a otras cosas. Pero fijaos en la idea. Dice Proverbios 29:2, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, os dejo que lo busquéis en casa luego. ¿Os habéis puesto a pensar quiénes son los que gritan más alto en nuestra sociedad? Los que hablan con mayor voz. No suelen ser los justos,
no suelen ser aquellas personas que están a favor de la vida, no suelen ser aquellas personas que están a favor del matrimonio, no suelen ser aquellas personas que están a favor de... Hay pocos, no son ellos los que dominan. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Es esta idea de transformar la cultura en la cual estamos. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No queremos modificar la cultura, no queremos cambiar lo que está alrededor nuestro. Sí, un poco, quizás. Pero últimamente queremos traer a personas a Cristo, ¿no? Es esa nuestra tarea, es ese nuestro deber. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer únicamente por medio de la palabra. Por medio de Hebreos 4, 12 y 13. Nos recuerda que es la palabra la que transforma, la que discierne, no necesariamente nosotros. Si la palabra es la que discierne, entonces yo no tengo que estudiarla. No. Tenemos que estudiarla para poder encontrar los puntos en los cuales conectarlos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y ahora qué? Que no era allí. Bien, en fin. ¿Y ahora qué? Bueno, primero que nada debes decidir entre tú y Dios cuál será tu postura respecto a la cultura que te rodea. Nadie puede decidir eso por ti. Os comentaba las 4 posturas al principio. Un rechazo, una indiferencia, una mezcla de todas estas cosas o la idea de influenciar la cultura de alguna forma. Después, simplemente debes actuar en consecuencia. Si has tomado una decisión, sigue adelante con ella. Y descubrir cómo es que esa posición te va a ayudar a cumplir tu tarea como creyente. Pero por encima de todo, está esto de que debemos en verdad estar saturados por las Escrituras. En verdad, ser capaces de defender nuestra postura, independientemente de la que sea, ser capaces de hablar con las personas que están a nuestro alrededor, que viven en nuestra cultura, y ser capaces de presentarles el Evangelio de forma clara, de forma que sea relevante. Esa es una palabra que muchas personas utilizan y que todos los predicadores, todos los que se suben a un púlpito, ¿cómo puedo hacer que este mensaje sea relevante, que se aplique, que podáis salir de esas puertas y que digáis, mira, iba a hacer esto, pero recuerdo que hay un versículo que acaba de decir... Esa es la parte más difícil de todo mensaje. ¿Cómo hacer que sea relevante, aplicable? ¿Por qué? Porque las Escrituras son relevantes, independientemente de cómo las presentamos. Ahora, hay posibilidad de presentarlas de forma aburrida o divertida, ¿sí? Pero la Escritura es relevante, sí. Pero ¿cómo podemos hacer que lo parezca de verdad a las personas que están a nuestro alrededor? Ese es un desafío bastante grande. Todos tenemos que luchar con él, vosotros también. Habéis sido muy amables. Muchas gracias por la atención.